Hola y muy buenas a todos. Nosotros somos del equipo 6 de la materia de desarrollo sustentable. Mi equipo está conformado por Heredia Cárdenas, Jonathan Jair, Hernández Chávez, Ricardo de Jesús, Manrique Rosado, Ángel Alejandro, Martínez Pat Gamaliel y Pérez Minor Eric David. A continuación, los temas que les vamos a presentar son la litosfera y la atmósfera, las características y los tipos de cada uno. Primero empezamos con la litosfera. La litosfera es la capa superficial sólida de la Tierra. Es la capa más rígida y la más externa de todas las capas que conforman la Tierra. La litosfera está formada por la corteza y por la zona más externa de la astenosfera. La litosfera suele tener un espesor aproximado de 50 a 100 kilómetros hacia el centro de la Tierra. Su parte superior, su límite superior, es la superficie terrestre o la corteza terrestre, y su límite inferior es la parte donde inicia la astenosfera. Su límite inferior es muy variable, pues depende mucho del límite superior de la astenosfera. Normalmente, para calcular la profundidad de la litosfera, se toman dos conceptos: la litosfera continental y la litosfera oceánica, pero de eso ya hablaremos más adelante. La litosfera juega un papel importante en la ecología del planeta, ya que es el área donde se encuentran contenidos los mares, los océanos, las especies de vegetación, animales y todos los seres vivos que habitan en el planeta. Es decir, en la litosfera se encuentra contenida la biosfera, que es el conjunto de seres vivos que conforman el bioma. La litosfera está fragmentada, está dividida en partes que se llaman las placas tectónicas. Sobre estas partes se ubica la corteza terrestre. De igual forma, ocurren los movimientos litosféricos. Estos movimientos litosféricos ocurren en los bordes de las placas tectónicas y también son los responsables de los fenómenos geológicos, como el magmatismo, que de ahí se producen los volcanes y las erupciones volcánicas, la sismicidad, que son los terremotos, los maremotos, y de ahí se desencadenan, por ejemplo, los tsunamis, la formación de montañas. Y estos movimientos se producen debido a que la litosfera está encima de la astenosfera. Y la parte de la astenosfera que limita con la litosfera, esa pequeña parte es una masa muy viscosa, que es la parte exterior de la astenosfera. Un leve cambio en la astenosfera produce grandes movimientos en la superficie y en la corteza terrestre. Ahora continuamos con las características de la litosfera. A continuación yo les hablaré sobre las características de la litosfera, que son las siguientes. La litosfera se relaciona con otras capas como la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera, sufriendo diversas alteraciones por efecto de ellas. La litosfera está químicamente compuesta por oxígeno, azufre, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio y silicio. Asimismo, es formada por minerales y rocas que pueden ser ígneas, sedimentarias y metamórficas. La litosfera se extiende hasta 100 kilómetros de profundidad hundida en el manto. La densidad de la litosfera es de 3 toneladas por metro cúbico. Y la litosfera se puede clasificar en corteza continental y oceánica. Les hablaré sobre la litosfera continental. La litosfera continental es una capa conformada por la corteza terrestre continental y una parte del manto superior. Se caracteriza porque tiene un espesor que alcanza a los 150 kilómetros, sobre todo en el centro de los continentes, donde se encuentran los cratones continentales, que son las zonas más antiguas de los continentes. Litológicamente está conformado por una mezcla de rocas ígneas intrusivas, de composición ácida a intermedia, y rocas metamórficas. En la tectónica de las placas, la litosfera continental es aquella que se encuentra siempre sobre la placa litosférica oceánica y es la responsable de que los continentes se muevan en la dinámica global. Continuamos con la litosfera oceánica. La litosfera oceánica es una capa conformada por la corteza terrestre oceánica y una parte del manto superior. Su espesor es mucho menor comparado con la placa litosférica continental y ronda entre los 100 kilómetros. Sin embargo, la densidad es mayor a la de la litosfera continental y es debido a que esta capa tiende a hundirse por debajo de la litosfera continental en un proceso conocido como subducción. Este proceso es responsable de crear terremotos, volcanes y del reciclaje de las rocas de la corteza. Litológicamente consiste principalmente de gravos y peridotitas. A continuación hablaremos sobre la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Llamamos atmósfera a la bola más o menos homogénea de gases concentrados alrededor del planeta. La atmósfera terrestre alcanza unos 10.000 kilómetros de distancia desde la superficie del planeta y alberga en distintas capas los gases necesarios para preservar la temperatura planetaria estable
y permitir el desarrollo de la vida. Cabe recalcar también que las corrientes de aire presentes en ella se encuentran estrechamente relacionadas con la hidrosfera, el conjunto de agua planetaria, y se afectan entre ellas de forma recíproca. Nuestra atmósfera puede dividirse en dos regiones: la homósfera, la cual vendrían a ser los 100 kilómetros inferiores comenzando desde la superficie terrestre, y la heterosfera, que vendrían a ser aproximadamente desde 80 kilómetros separados de la superficie terrestre hasta el borde exterior, también conocido como la frontera común del espacio. De acuerdo a la variedad de gases que integran a cada una de ellas, mucho más variados y homogéneos en la primera y estratificados y diferenciados en la segunda. En cuanto a las características de nuestra atmósfera, la atmósfera terrestre está compuesta por diversos tipos de gases, cuyo mayor porcentaje de masa se acumula en los primeros 11 kilómetros de altura. Los principales gases que integran la homósfera son el nitrógeno en un 78%, el oxígeno en un 21% aproximadamente, vapor de agua entre un 1 y 4% dependiendo del nivel, y el argón con un 1%. Sin embargo, también se encuentran otros gases presentes en cantidades muchísimo menores, como vendrían a ser el dióxido de carbono, el neón, el helio, el metano y otra cantidad inmensa de gases que se encuentran en menos del 0.0001%. La heterosfera, por otra parte, se compone de capas diferenciadas de nitrógeno molecular, aproximadamente yendo desde los 80 kilómetros hasta los 400 kilómetros. El oxígeno atómico yendo aproximadamente desde los 400 kilómetros a los 1100 kilómetros. El helio yendo aproximadamente desde los 1100 kilómetros hasta los 3500 kilómetros. Y el hidrógeno, que iría desde los 3500 hasta los 10000 aproximadamente. Cabe destacar también que la presión y temperaturas atmosféricas disminuyen con la altura, por lo que en las capas exteriores es muchísimo más frío y también son muchísimo menos densas. Bueno, hablaremos sobre las partes de la atmósfera. Primero vamos por la troposfera. Es la capa más baja de la atmósfera. Esta capa incluye el aire que respiramos y el proceso climático de la Tierra. Su temperatura en la parte superior es de aproximadamente 55 grados Celsius. La troposfera representa el 80% de la masa de toda la atmósfera, 78% de nitrógeno y 22% de oxígeno. Es lo que está compuesto el aire de esta capa. Bueno, ahorita vamos con la estratosfera. Es la segunda capa ubicada en la atmósfera. La altura de esta capa comienza a 10 kilómetros y termina en una altura de 50 kilómetros. La radiación solar atrapada en esta capa provocando alrededor de 50 grados Celsius, pero esta varía depende de la altura de la superficie de la Tierra. La capa representa el 24% de la atmósfera, el 24%, y el 90% de la capa de ozono se encuentra en la parte superior. La mesósfera es la tercera capa de la atmósfera. Esta palabra mesósfera se deriva del griego meso y la otra esfaira, que se traduce como esfera media. La altitud de esta capa es de aproximadamente 50 kilómetros a 85 kilómetros. La capa mesósfera es protectora para planetas, ya que destruye la mayoría de meteoritos y asteroides. También es una capa muy fría. Ahorita vamos con la termósfera. Es la cuarta capa de la atmósfera. La palabra termósfera se deriva del griego termo y de la esfera, que significa esfera de calor. La temperatura aumenta a medida que aumenta la distancia a la Tierra. Puede variar entre 500 grados Celsius a 2000 grados Celsius. Aproximadamente su altitud es de 500 a 1000 kilómetros. Está compuesto por 80 de nitrógeno y 20 de oxígeno. Ok, ahorita vamos con la exósfera. Es la quinta y más externa capa de la atmósfera. El espacio exterior comienza de donde acaba la exósfera. Desde la superficie de la exósfera es de 500 a 1000 kilómetros y termina a 10.000 kilómetros. O sea, es muy, muy larga. Su temperatura es de 1700 grados Celsius. La capa de la exósfera está compuesta por bajas densidades de
hidrógeno, helio, nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono.